El emperador de 12 años sentía un afecto especial por su tía. Era el caos de las antiguas familias reales europeas. No hacía mucho, en la sala del Parlamento ruso, los ministros discutían acaloradamente sobre el cargo de regente. Pero entonces, una acción de la princesa sumió en un silencio absoluto a toda la sala. ¿Qué pasaría si todo el consejo privado fuera regente de Pedro el Grande? Las palabras de Isabel abrieron la mente de estos senadores en disputa. El presidente del Parlamento sugirió que se siguiera la propuesta de la princesa. Todo el Parlamento actuaría temporalmente como regente del joven emperador Pedro. El más insatisfecho con esta propuesta era el poderoso ministro Menshikov. Había asesinado a la difunta emperatriz Catalina y la había obligado a firmar un testamento nombrando al joven Pedro como su heredero, con la esperanza de convertirse en regente en el futuro. Ahora, él tenía que hacer todo el trabajo duro, mientras que otros solo se beneficiaban. Culpó a su insensato camarada Osterman. Isabel estaba segura de que el voto de Osterman sería muy importante. Así que envió a sus sirvientes a secuestrarlo. En ese momento, Osterman aún fantaseaba con los pechos más hermosos. Incapaz de convertirse en regente, Menshikov ideó otro plan. Mostró el testamento de Pedro el Grande a su hermana Natalia, convenciéndola de que Isabel ambicionaba convertirse en zar. Luego, para protegerlos a ambos, permitió que el joven emperador Pedro viviera en su propia casa. Con solo 12 años, Pedro no entendía mucho, así que solo podía obedecer a su hermana. Natalia parecía albergar aún segundas intenciones. La existencia de Isabel convertía a su hermano en un pretendiente al trono. Además, su padre asesinó brutalmente al suyo, dejándola a ella y al pequeño Pedro huérfanos a temprana edad. Menshikov estaba decidido a casar a su hija con Pedro, pero este sentía algo especial por su tía. No era lujuria, sino puro amor. La obsesión de Pedro por la tía Isabel había llegado casi a la locura. La historia de un joven que se enamoró de su propia tía se convirtió en el mayor escándalo de la familia real rusa de la época. Para evitar que Pedro se enamorara de Isabel, Menshikov y Osterman comenzaron a difundir rumores de que Isabel había conspirado para asesinar a su madre y usurpar el trono. Empezaron a manipular al joven emperador para que creyera que su tía era una mujer malvada. Incluso intentó obligar a su mejor amiga, Praskovia, a darle veneno para asesinar a la emperatriz Catalina. El padre de Praskovia intentaba destruir todo en el laboratorio de su hija. La pobre Praskovia, una joven apasionada por la ciencia, tuvo que sufrir la destrucción de toda la obra de su vida. Para protegerse, su padre le pidió a su hija que desenmascarara la conspiración detrás del incidente. Praskovia se negó a traicionar a Isabel y le rogó a su padre que no la obligara. Al ver la terquedad de su hija, el padre, furioso, la arrojó al suelo y decidió enviarla a Moscú. Sabiendo que estaba a punto de ser encarcelada, Praskovia escribió de inmediato a Isabel, informándole del complot de Menshikov. Isabel, al recibir la carta urgente, se dio cuenta de la crisis inminente. Tenía que privar a Menshikov del control sobre el emperador. Empezaron a planear, y decidieron actuar al día siguiente, cuando Menshikov estuviera de patrulla. Con la ayuda de la guardia, Isabel rompió las defensas, y fue a la práctica de esgrima de Pedro. Pedro se asustó muchísimo al ver a Isabel, pero ella empezó a explicárselo todo. Su corazón empezó a vacilar ante el rostro encantador y compasivo de su tía. De repente, un grupo de soldados frustró sus planes. Resultó que eran enemigos políticos de Menshikov que intentaban recuperar el control sobre el emperador. Isabel no quería ver a nadie herido, así que le rogó a Pedro que les dijera que depusieran las armas, porque el emperador era el único al que habían jurado lealtad. Ante la desesperada súplica de la tía, Peter dijo que todos depusieran las armas. Isabel creyó haber evitado una crisis, pero en secreto se estaba preparando para otro desafío. El amor de su sobrino era delirante y demente. El niño de 12 años, que acababa de ascender al trono, se enamoró perdidamente de su tía. Cuando su hermosa tía se arrodilló para presentarle sus respetos, sus ojos se clavaron en su pecho. Su hermana, Natalia, quedó casi atónita. Los cortesanos guardaron silencio al presenciar la escena. Aunque había ascendido al trono, Pedro II aún tenía el corazón de un niño. Apenas unos días después de ascender al trono, estaba harto de esa vida.
En ese momento, Isabel apareció riendo y bromeando con los cortesanos. Al ver a su hermosa tía charlando alegremente con ellos, Pedro sintió celos. Inmediatamente se acercó a atraer a Isabel hacia él, declarando que la llevaría a Moscú para la coronación. Para afirmar su soberanía, la besó a la fuerza delante de todos. En cuanto terminó la coronación, el príncipe empujó con entusiasmo a su hija hacia el joven emperador, con la esperanza de atraer la atención de Pedro. Sin embargo, Pedro miraba fijamente a su tía. Las demás mujeres a su alrededor temblaban visiblemente. El amor de Pedro era demasiado intenso y asfixiante. La vida de Isabel en Moscú era precaria. Escribió al guardia pidiendo ayuda, explicando que Pedro le había propuesto matrimonio innumerables veces, y la había invitado a su dormitorio por las noches. Preferiría morir antes que casarse con su sobrino. Al recibir la carta, el guardia Zubin se preocupó muchísimo, pero no le permitieron salir del cuartel. Mientras tanto, 3 soldados cercanos también estaban muy preocupados por la situación de la princesa. Llevaban tantos años con ella y nunca la habían dejado ir sola lejos. Con la ayuda de un amigo, los 3 obtuvieron permiso para salir de la ciudad. Sin embargo, de camino a Moscú, se encontraron con el guardia Zubin, quien fue arrestado. Los 3 cooperaron en secreto, y se apresuraron a tirar del carruaje para llevar a Zubin. Mientras tanto, la situación de Isabel se volvió cada vez más difícil. El amor del sobrino Pedro por ella se hizo cada vez más evidente. Pedro, de 12 años, tomó un pincel y pintó cruelmente a su tía como un payaso. Insatisfecho, agarró furioso el pastel de la mesa, y lo derramó sobre la cabeza de su tía. Resultó que, para evitar a Pedro, Isabel incluso fingió estar infectada con el terrible virus de la viruela. El joven Pedro era sobrino de Pedro el Grande, tercer emperador del Imperio ruso. En su arrogancia juvenil, se enamoró perdidamente de su tía. No solo cortejó a Isabel muchas veces en público, sino que también declaró su intención de casarse con ella. Pedro, furioso, no escuchó ningún consejo. Bebió vodka y montó en cólera. Su hermana, Natalia, le dio un vaso de leche para dormir. Al día siguiente, Pedro llamó a Isabel a su habitación. Sacó con orgullo 2 pistolas alemanas, elogiando su sofisticación. Le dio generosamente una. Luego se ofreció a enseñarle a disparar. Contempló su hermoso rostro. El joven finalmente perdió el control de sus instintos más primitivos. Isabel forcejeó desesperadamente, golpeando accidentalmente la cabeza del joven emperador contra el poste de la cama. Tras mojar un pañuelo en la copa de vino, se acercó al pequeño Pedro. Pedro se acercó lentamente, como un niño que acaba de cometer un error. Isabel tomó el pañuelo mojado y le acarició suavemente la cabeza herida. Era la primera vez que Pedro, que nunca había experimentado el amor maternal, sentía un cuidado tan atento. Lo besó en la frente, le dio las buenas noches y salió de la habitación. Su ternura reforzó aún más su determinación de casarse. Su hermana, Natalia, estaba tan enfadada que tosió con violencia. Los 2 hermanos habían dependido el uno del otro desde la infancia, tras la pérdida de sus padres. Al ver que su hermana se encontraba mal, Pedro llamó de inmediato al médico real. Para evitar la preocupación de Pedro, solo pudo excusarse diciendo que había sido demasiado extrema. Sin embargo, cuando abrió el pañuelo a escondidas, estaba cubierto de sangre. Se confirmó que tenía tuberculosis, una enfermedad con una alta tasa de mortalidad en la antigua Europa. Para proteger a Isabel del acoso de Pedro, su mejor amiga, Praskovia, llamó al médico. Idearon un plan brillante: fingir viruela para evitar a Pedro. Praskovia encontró rubor y pintó meticulosamente marcas rojas en el cuerpo de Isabel. Incluso el ministro Osterman se asustó al verla y huyó de inmediato. Sin embargo, Pedro, que la amaba profundamente, no sintió miedo. Corrió ansioso a su habitación y se sorprendió al descubrir su pequeño secreto. Nunca imaginó que la persona a la que amaba profundamente fingiría tener viruela para evitarlo. Tomó la mano de Praskovia, cogió la bandeja de maquillaje y le indicó que sacara una brocha. Se agachó y garabateó en el rostro de su tía con la brocha. A pesar del engaño, su amor por Isabel no disminuyó.
El príncipe Dolgorúkov llevaba mucho tiempo deseando casar a su hija con Pedro, pero Pedro solo tenía ojos para su tía. Para ayudar a su hija a ascender al trono, Dolgorúkov decide fingir un accidente y eliminar por completo a Isabel. La mejor oportunidad reside en la reunión real de caza de mañana. Este es un juego de caza, donde las personas son criminales condenados a muerte. Cualquiera que escape de la cacería será liberado. Cuando Isabel se da cuenta de esto, queda impactada. Rápidamente se adelanta para bloquear el paso de Pedro, intentando evitar que dispare a esa pobre gente. Lo que no sabe es que ella misma está siendo atacada por alguien más. En este lado, después de muchos días de viaje, los sirvientes de Isabel finalmente llegan a las afueras de Moscú. Por casualidad, la salvan, quien casi fue emboscada. Isabel le suplica a Pedro, pero él ofrece liberar a los hombres si se casa con él. En un momento de desesperación, ella accede amablemente. Entonces él suelta su rifle de caza y la lleva felizmente de vuelta al campamento. Mientras tanto, el séquito de Isabel llega y deja inconsciente al asesino. Justo cuando están interrogando al cerebro del asesino, llega el hijo del príncipe Dolgorúkov. Al ver que el asesino estaba a punto de confesar, Iván lo noqueó rápidamente de un golpe. Entonces se acercó a Isabel y le insinuó que un grupo de amigos la esperaba en el bosque. Siguiendo la sugerencia de Iván, se adentró en el bosque en silencio y finalmente se encontró con el sirviente que había estado esperando. Le ofrecieron escapar con ellos. Pero ella sabía que escapar no era una solución a largo plazo. Los sirvientes serían castigados por desobedecer órdenes. Decidió rogarle a Pedro que los cuidara. Pedro, que no había visto a su tía en mucho tiempo, comenzó a comportarse como un niño de nuevo, esperando que ella pudiera ir a su dormitorio esa noche. Al final, Natalia no vivió para ver el verano siguiente. Pedro yacía en la cama de su hermana, rogándole que no lo dejara. Sabía que nadie en el mundo lo amaba excepto su hermana. Estaba dispuesto a escuchar a su hermana y dejar de beber y hacer travesuras. A partir de entonces, el pobre Pedro se quedó realmente solo. Las campanas de la iglesia sonaron lentamente. La propuesta de Pedro de casarse con la tía Isabel fue rechazada por el arzobispo. Enfadado, montó en cólera de nuevo, llegando incluso a besar a la hija del príncipe Dolgorúkov. Esta vez, el duque ya no consintió al joven emperador. Le mostró a Pedro el testamento de Pedro el Grande, que establecía que Isabel era la legítima heredera al trono ruso. En ese momento, Pedro sería considerado un impostor, ahora solo tendría el trono, solo podría llorar en vano. Poco después, Pedro contrajo un fuerte resfriado. El médico descubrió accidentalmente una erupción de viruela en su cuello. Presa del pánico, tragó saliva rápidamente y se lavó las manos repetidamente con antiséptico. Sabiéndolo, el príncipe Dolgorúkov le pidió al médico real que lo mantuviera en secreto. Sin embargo, el médico le dijo a Isabel que Pedro estaba a punto de morir. El trono del emperador ruso probablemente volvería a quedar vacante. ¿Podría Isabel aprovechar esta oportunidad? Para asegurar la sucesión de su hija al trono ruso, este padre la casó con Pedro II. A los 14 años, Pedro II contrajo viruela y estuvo al borde de la muerte. Muchas facciones se disputaban el puesto de regente del gobierno ruso. El príncipe Dolgorúkov decidió casar a su hija con Pedro. Su objetivo era seguir el ejemplo de Pedro el Grande y ceder el trono a su esposa Catalina tras su muerte. Dolgorúkov se convertiría entonces en el padre de la emperatriz y regente del Imperio ruso. Como única hija superviviente de Pedro el Grande, Isabel era, naturalmente, el blanco de la atención política. Osterman esperaba que, después de todo lo vivido, Isabel se arrepintiera de haber rechazado su ayuda. Sin embargo, Isabel se mantuvo firme en sus deseos originales y no anhelaba el trono. Rechazó una vez más a Osterman. El consejero privado también fue a ver a la princesa Isabel y le entregó un documento en el que declaraba que, si lo firmaba, votaría por ella como emperatriz. Aunque Isabel no tenía ningún interés en el trono, estaba muy preocupada por el documento. Su padre había centralizado el poder e impulsado reformas en Rusia. Si este poder se repartía entre los diputados, sin duda lucharían ferozmente por sus propios intereses.
Isabel rechazó firmemente la propuesta. Justo cuando estaba preocupada por el futuro del país, su doncella Mabra regresó con buenas y malas noticias. La buena noticia era que su hermana Ana había dado a luz a un hijo, que sería conocido como Pedro III, esposo de Catalina la Grande. La mala noticia era que Ana murió tan solo 3 meses después de dar a luz a Pedro. En ese momento, Pedro II, vestido de rojo y con una pistola en la mano, salió del dormitorio con aspecto de recién recuperado de una grave enfermedad. Justo cuando todos celebraban la recuperación de Pedro, el médico real anunció que moriría en una semana como máximo. Para salvar sus últimos momentos, el príncipe Dolgorukov invitó a un sacerdote e hizo que su hija usara una máscara para la ceremonia nupcial. El sacerdote colocó la corona nupcial en la cabeza de Pedro y comenzó a leer el catecismo. El pobre Pedro siempre había soñado con casarse con su tía. Al ver a una persona enmascarada, la confundió con Isabel. Tras pronunciar el nombre de Isabel por última vez, Pedro II dejó este mundo para siempre. Así, la línea directa masculina de la dinastía Románov en Rusia quedó completamente cortada. La muerte de su buen amigo Pedro fue un duro golpe para Iván. Había crecido con Pedro, pero presenció su extremo dolor antes de morir. Para cumplir con el último testamento de Pedro, decidió devolvérselo a Isabel. Cuando el testamento, símbolo del poder, regresó a Isabel, todos a su alrededor se llenaron de asombro. Solo Isabel creía que este testamento había causado la muerte de demasiadas personas inocentes. Decidió destruirlo ella misma. De repente, Zubin la detuvo, creyendo que no era el mejor momento para destruirlo. Le prometió que, cuando la situación se estabilizara en Rusia, destruiría el documento de inmediato y de forma proactiva. ¿Creerías que esta campesina se convertiría algún día en la emperatriz más brutal y cruel del Imperio ruso? Ana nunca soñó que la corona rusa caería en sus manos. Desde que su tío, Pedro el Grande, la envió a esta tierra bárbara, no había tenido contacto con el emperador durante 20 años. Pero ahora, ante sus ojos, tenía un documento de ascensión al trono. Con solo firmar el acuerdo, la viuda Ana podía convertirse de inmediato en la emperatriz más honorable de Rusia. Pensando en escapar de la austera vida allí, Ana ignoró los términos y firmó el acuerdo bajo el cuidado de su amante, Virón. Desde que Pedro II de enero murió de viruela, el consejo privado buscaba desesperadamente al próximo emperador. Ana, que vivía en las afueras y carecía de contactos en la capital, era la persona ideal para que el consejo privado manipulara. El acuerdo era un documento legal que despojaba al emperador de sus poderes. Sin embargo, en esta situación, había 2 personas que no querían aceptarlo. No querían ver las políticas reformistas de Pedro el Grande convertidas en una era preliberal por estos conservadores. Osterman e Isabel rara vez coincidían. Para informar a su prima Ana de su precaria situación, Isabel hizo una apuesta con ella. Ana asistiría a una reunión del Consejo Supremo para ver cómo reaccionaban los diputados. Ana apostó su anillo de diamantes azules y luego, junto con su amante, irrumpió en el despacho de los diputados. La aparición de la emperatriz sorprendió a los delegados. Según el acuerdo, Ana ya no tenía derecho a asistir al Consejo Supremo. Fue despedida de la Cámara del Consejo como sirvienta. Aceptó la derrota y, enfadada, le entregó el anillo a Isabel. Entonces, furiosa, declaró que la habían manipulado como sirvienta. Isabel le prometió que la coronaría como una verdadera reina. A la mañana siguiente, fue al cuartel para persuadir a los soldados. Al oír los pasos firmes afuera, Ana pensó que su oportunidad había terminado. No fue hasta que Isabel apareció con una guardia, que sus preocupaciones se disiparon. Entonces condujo a 800 guerreros a la cámara del consejo y la rodeó, tal como lo había hecho Catalina. Una vez que ascendió al trono, también quiso consolidar su poder por la fuerza. Osterman le entregó a Ana el tratado que había firmado, pero ella lo rompió delante de todos. Ana, experimentando el poder por primera vez, estaba llena de alegría. Elogió la valentía y la sabiduría de Isabel. El deseo de Isabel siempre había sido simple: envejecer junto a la persona que ama. Ana le prometió que nadie se interpondría en su amor.
Por su parte, Osterman no convenció al ejército para que jurara lealtad a la reina Ana, sino que le dio el crédito a Isabel. Quería deliberadamente que Ana presenciara esta escena, para que comprendiera la amenaza que representaba Isabel. Efectivamente, al día siguiente, bajo la instigación de Osterman, Ana no solo reemplazó al comandante en jefe, sino que también empezó a desconfiar de Isabel. Para consolidar su poder, lanzó una campaña de espionaje a gran escala y estableció una oficina secreta de investigación criminal. Esto condujo al nacimiento del primer gran duque de Rusia. Bajo el brutal gobierno de Ana, la aristocracia moscovita fue purgada. Bajo tal presión, ¿podría Isabel sobrevivir? Como amenaza directa para Ana, ¿qué clase de crueldad enfrentaría?